Bueno, pues vamos con el capítulo 22, la receta del perdón. Y bueno, esto es como una especie de humor que hago aquí en este capítulo con los ingredientes del perdón. Una gran dosis de amor, un corazón con disposición para perdonar, un huevo de humildad, una pizca de valentía, una cuchara supera de aceptación y 3 kilos de inocencia. ¿Y cómo se prepara el perdón? ¿Cómo es la receta del perdón? Primero, tenemos que comenzar limpiando el corazón de cualquier tipo o resto de culpabilidad, ¿no? Y para eso tenemos que asumir que no somos perfectos y que nunca lo seremos y que los errores son la vía del aprendizaje, en definitiva, que son necesarios, ¿no? Tenemos que reconocer que el pasado fue un resultado inevitable y eso es lo que no acepta nuestra mente muchas veces, queremos cambiarlo, ¿no? Y fue una consecuencia de la falta de recursos y de más experiencia. Lógico, en cada momento de la vida tenemos menos experiencia y menos recursos que los que tenemos conforme vamos avanzando y madurando, ¿no? Tenemos que aceptar que no pudimos hacerlo mejor y que las cosas fueron como tenían que ser en aquel momento, simplemente, ¿no? Y hay una advertencia. No discutas con el pasado, ¿no? Si tratas de negociar uno mejor, eso es totalmente imposible y solo te llevará a discutir, pero no cambiará nada, ¿no? Sino que además arruinará tu presente y tu futuro. Así que intentar cambiar el pasado no tiene sentido. Y a continuación, el siguiente paso sería renunciar al rencor. Y esto que parece una tontería, renunciar al rencor, tomar la decisión de renunciar al rencor, es básico, porque muchas veces lo estamos eligiendo inconscientemente, ¿no? Y al final lo que nos propone es tareas de borrón y cuenta nueva, ¿no? Que puede resultar difícil, pero en definitiva se trata de ver, pues lo que decía el curso Milagros, donde vemos ataques, sustituirlo por peticiones de amor, porque es una persona que sufre la que supuestamente te está atacando, ¿no? Y para obtener mejores resultados se aconseja servir el perdón, percibiendo la situación con una mirada libre de temor, ¿no? Porque ya sabemos que solo tenemos dos decisiones, amor o miedo, y tenemos que recordar que una respuesta proviene del amor y una reacción proviene del temor, del miedo, ¿no? Luego el capítulo 23, cómo yo aprendí a perdonar, bueno, pues comienzo diciendo que, porque sé que este capítulo era el que podía levantar ampollas en la familia, y, y bueno, de hecho, cuando lo estaba escribiendo, sin haberlo leído incluso la familia, ya empezó a levantar un poco bueno, pues de controversia. Y aquí lo único que digo es que escribo este capítulo sin intención de crear esa controversia, solamente con una intención amorosa y con la intención de contribuir a que el perdón sea una práctica más cercana y amigable para el mayor número de personas, ¿no? Yo he aprendido a lo que es el verdadero perdón a través de la figura de mi padre, a través de la relación con mi padre. Y fue a mis 44 años cuando empecé a escribir este libro. Y bueno, pues estuve más de 30 años intentando arreglar la relación con mi padre. ¿Por qué? Porque nunca fue buena, ¿no? En los primeros años de la niñez yo sí que me llevaba muy bien con él, recuerdo hacer cosas juntas con él, me llevaba al campo, me llevaba a cazar con él, me hacía todo ese tipo de cosas, pero conforme fui tomando conciencia, y no sé si a los 7 u 8 años de edad yo empecé a darme cuenta de que había cosas en papá que no me gustaban, que no eran agradables, y ahí empezó pues mi conciencia a darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Había muchos gritos, muchas discusiones entre mis padres, y claro, yo no lo entendía y había un gran enemigo que era el alcohol, ¿no? Y yo lo declaré así, el alcohol lo declaré el enemigo de la familia y bueno, pues cuando mi padre bebía no era capaz de razonar, no era capaz de recordar luego nada de lo que había hecho, dicho y pues generaba mucho dolor, ¿no? Toda la familia, especialmente mi madre y yo, intentamos liberarnos de ese verdugo, pero no lo conseguíamos y lo que sí es cierto que al día siguiente de la borrachera mi padre me prometía que iba a dejar el alcohol cuando ya le decíamos todo lo que había pasado, todo, y él me lo prometía, pero nunca lo cumplía, ¿no? Siempre volvía a suceder lo mismo, todos los fines de semana o casi todos los fines de semana pasaba lo mismo, ¿no? Así que desgasté mi confianza, mi energía, mi ilusión, mi esperanza, mis anhelos de que eso cambiara, pero lo que estaba claro es que era un hábito de la familia y que aquello no cambiaba. Y a pesar de que yo aludía a mi abuelo, que ya había hecho lo mismo, su padre, y que ya había hecho sufrir mucho a la familia, mi padre no fue capaz de resolver aquello, ¿no? El caso es que conforme fui avanzando de edad, pues empecé a utilizar diferentes estrategias para ver si aquello se resolvía, ¿no?
Al principio era una niña buena, obediente, callada, que no se metía en nada, aunque no me gustara. Después intenté razonar con mi padre, aludiéndole a la situación que ya había vivido él con su padre y que ya tenía que conocer lo doloroso que era aquello, pero es evidente que a él no le dolió tanto lo de su padre como me estaba doliendo a mí lo que estaba haciendo a él, ¿no? Y no funcionaba, ¿no? Razonar no funcionaba, no podía, estarse callada tampoco funcionaba. Entonces luego hubo una época que yo recuerdo que incluso intentaba darle lástima, llorando, que claro, las lágrimas me salían fácil porque me sentía fatal, ¿no? Pero tampoco funcionaba, ¿no? Simplemente me devolvía promesas que luego no cumplía. Después pasé por una etapa de querer hacérmela fuerte y hacerle creer que yo podía con todo y que ya estaba harta de tanto sufrimiento, de tanto dolor y que ahora ya no me iba a afectar nada y le declaraba la guerra. Y lo único que pasó es que había más conflicto dialéctico, más problemas, claro, le había declarado la guerra, ¿no? Y después de eso probé otra alternativa que era alejarme, es decir, paso de todo, ya di lo que quieras, no me voy a meter nada, no te voy a contestar nada y tampoco funcionaba. Hubo un momento en que incluso me fui a estudiar fuera y me evadí con viajes, etcétera, y bueno, hasta ahí la parte que me ha tocado a mí. La siguiente persona seguirá resumiendo y ya, ahí veréis el final de la historia, ¿no? Pues nada, lo dejo aquí y nos vemos mañana en la reunión. Hasta luego.